Debacle absoluta de Biden en el debate con Trump. Ha sido un desastre, una calamidad de tal calibre que los demócratas han entrado en pánico y todos los medios, especialmente los medios más cercanos a los demócratas, han empezado a hablar de la nueva estrategia. ¿Qué es lo que tiene pensado el Partido Demócrata para no perder por goleada? Vamos a ver y vamos a analizar. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, es muy importante que os suscribáis, gracias por dejar vuestros mensajes y por supuesto también por darle un me gusta. El debate entre Biden y Trump ha sido brutal. Biden estaba completamente confuso, vago. En momentos no sabía ni lo que decía y, por supuesto, Trump ha utilizado esa debilidad para lanzarse a él a degüello, con mensajes muy sencillos, orientados a los votantes, de mostrar los elementos más negativos, por supuesto, obviamente. Él tiene que vender que la situación en Estados Unidos es absolutamente desastrosa y lo peor ha sido que Biden ha sido incapaz absolutamente de, desmontar algunos de esos argumentos. Interesante, además, varios factores, porque, claro, a Trump se le acusa de que si la guerra comercial, que si la política con respecto al exterior, que si la política con respecto a la inmigración, etcétera. Atención, porque es que en el debate Biden iba renqueando constantemente y además siguiendo la estela de esos mensajes. Es decir, él no se presentaba como un defensor del libre comercio, de eliminar el proteccionismo, de eliminar las barreras comerciales, de apertura comercial, etcétera. No. Él lo que estaba constantemente era, de hecho, defendiéndose, diciendo que él era el que más limitaciones a la inmigración había puesto, el que más niveles de aranceles había puesto. En realidad estaba validando la política de Trump. Y en economía, desde luego, mintió, pero de una manera absolutamente alucinante, porque es que es impresionante ver en los medios de comunicación españoles particularmente y europeos hablar sobre las mentiras de Trump, que las mentiras de Biden fueron alucinantes, especialmente en economía. Vamos a ver algunas cosas y vamos a comentar porque aquí hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia real de los demócratas ante esta realidad? Acompañadme. Lo que vais a ver es un pequeño trozo de lo que ha sido la intervención con respecto a la economía. Vamos a ver qué es lo que decían con respecto a la economía, cortesía de la CNN, que fue la que retransmitió este debate. Atención, vamos a ver. Is their top concern the economy? President Biden, inflation has slowed, but prices remain high. Since you took office, the price of essentials has increased. For example, a basket of groceries that cost $100 then now costs more than $120. And typical home prices have jumped more than 30%. What do you say to voters who feel they are worse off under your presidency than they were under President Trump? Importante cómo se orientan las preguntas. Fijaos, ¿cómo empieza la pregunta? La pregunta empieza diciendo, la inflación con usted ha bajado, pero los precios continúan siendo altos. Los precios de los bienes esenciales han subido alrededor de... Y fijaos lo que hace, no habla en porcentaje, habla en la cifra absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido durante la presidencia de Biden? Que la inflación acumulada ha sido simplemente por IPC más del 24%. Atención, no solamente eso, sino que es que la presidencia de Biden vino en medio ya de la recuperación. Empieza en el año 2021, no viene con los problemas del COVID, etcétera. Importante. Vamos a ver qué es lo que contesta Joe Biden. We got to take a look at what I was left when I became president and what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. The pandemic was so badly handled.
Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. Bueno, lo primero que está diciendo es que es acusar a Trump de lo que es la herencia, ¿no? Le dice, claro, es que veníamos de una economía que estaba en un desastre. Bueno, quiero recordar, es que él llega en el año 2021, es decir, todo el efecto de la pandemia y todo el principio de la recuperación, él viene justo con la recuperación además, con la Reserva Federal inyectando, con todo el apoyo monetario y todo el apoyo fiscal. Esto es importante. Es decir, no es en ningún caso lo que dice, claro, ya le está acusando de decir que Trump no hizo nada con respecto a la pandemia y que había que inyectarse lejía. Esas son las típicas cosas. Pero en cualquier caso es importante recordar una cosa relevante. El encierro completamente equivocado que hemos visto en tantos países, etcétera, el encierro que proponía Joe Biden hubiera llevado a Estados Unidos a un absoluto colapso total, ¿eh? Y los resultados reales después de la pandemia es que Estados Unidos lo hizo bastante bien con respecto a otros países. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. Esto a mí, como español, la verdad es que me entra tristeza escuchar que el desempleo se disparó al 15%, mientras nos cuentan en España que tenemos récord de empleo. And so what we had to do is try to put things back together again. Esto es importante. Él lo que dice es que ellos lo que tuvieron que hacer fue recomponer la economía. Es que quiero recordar, esto es importantísimo. Joe Biden llega con todo el viento de cola de la recuperación, no con los resultados de la pandemia y con el destrozo, efectivamente, por supuesto, absolutamente brutal, que supuso el confinamiento. That's exactly what we began to do. We created 15,000 new jobs. Esto es importante porque ya ha metido la pata, ¿eh? Dice que creó 15.000 puestos de trabajo, 15.000. We brought out the position where we have 800,000 new manufacturing jobs, but there's more to be done. There's more to be done. Hay 800.000 puestos. Está equivocándose completamente con las cifras y además, primero, porque las cifras que le han dado son cifras que lo que incluyen, obviamente, es el proceso de recuperación de la economía tope, ¿no? Por supuesto, pero lo curioso de todo eso es que encima mete la pata con los datos, ¿no? Working class people are still in trouble. I come from Scranton, Pennsylvania. I come of a household where the kitchen table, if the things weren't able to be met during the month, it was a problem. Bueno, que es absolutamente increíble, que es que no saben lo que dice sobre la mesa de la cocina, etcétera. En realidad lo que está diciendo es que lo que no quiere decir es que lo que ha hecho su política ha sido disparar la inflación, precisamente esa política expansiva que decía, y además empobrecer a los norteamericanos, porque los salarios reales en Estados Unidos, aunque el desempleo ha caído, han crecido menos en los 4 años de Biden que en los de Trump, no menos, sino menos de 1/3. The price of gas, the price of housing, the price of a whole range of things. That's why I'm working so hard to make sure I deal with those problems. That we're going to make sure that we reduce the price of housing. We're going to make sure we build 2 million new units. We're going to make sure we cap rents. Ha dicho que va a hacer 2 millones de nuevas casas. 2 millones de nuevas casas, que primero, el que va a reducir los precios, etcétera, etcétera, pero que va a hacer 2 millones de nuevas casas. Que es que se equivoca con las cifras. Que le pasan. Que en vez de hablar de millones, habla de miles. Que en vez de hablar de cientos de miles, habla de millones. Y es una cosa absolutamente increíble. Increíble porque esto se prepara, ¿entiendes? Esto se prepara, se le dicen 2, 3 cifras muy específicas, ¿no? Que os deis cuenta, las cifras que ha dado de empleo, de creación de empleo, es que no son ni las que se crean en un mes malo en Estados Unidos, en un momento, y hay que reconocer que la economía norteamericana es una economía muy dinámica. So corporate greed can't take over. The combination, what I was left with in corporate greed is the reason why we're in this problem right now. Esto es de una vergüenza. Que diga que es la avaricia de las corporaciones lo que ha creado la inflación, es tan vergonzoso,
que me parece absolutamente aberrante, porque no existe el concepto de la avarinflación. Esto es una cosa que se han inventado los socialistas para justificar el hecho de que se han puesto a imprimir dinero como locos y a gastar como locos, y luego lo que han hecho ha sido empobrecer a todo el mundo. In addition to that, we're in a situation where if you take a look at all that was done in his administration, he didn't do much at all. By the time he left, things were in chaos, literally chaos. And so we put things back together. We created, I said, those jobs. We make sure we had a situation where we brought down the price of prescription drugs, which is a major issue. Es importante recordar, además está diciendo que la situación que él recibió era de caos, no señor, era de recuperación absoluta, pero es importante recordar, uno, la confianza del consumidor está por debajo de los niveles del año 2019. Dos, la tasa de empleo sobre población está por debajo de los niveles de 2019. Tres, la tasa de desempleo ha subido y está por encima de los niveles de los que recibió cuando estaba cuando llegó a la administración. Es decir, que él está hablando de una economía muy potente, obviamente la economía norteamericana tiene una flexibilidad tan grande que hasta las malas políticas hacen que vaya relativamente bien. Pero interesante lo que está diciendo. For many people, to $15 for a insulin shot as opposed to $400. No senior has to pay more than $200 for any. Está diciendo además una mentira, que ha bajado el precio de la insulina. Él, no es cierto, es completamente falso. El precio de la insulina ha bajado porque ha mejorado la oferta. All the drugs they can include beginning next year. And the situation is we're going to make that available to everybody, to all Americans. So we're working to bring down the price around the kitchen table, and that's what we're going to get done. Y bueno, está diciendo que está trabajando para bajar los precios alrededor de la mesa de la cocina, es decir, lo que en Estados Unidos se llama pues lo que es los gastos diarios, ¿verdad? Pero claro, la realidad es que no lo hace, entre otras cosas, porque ha hecho una acta de reducción de la inflación que lo que ha hecho ha sido aumentar la inflación. Atención. Thank you, President Trump. A ver qué dice. We have the greatest economy in the history of our country. We have never done so well. Everybody was amazed by it. Other countries were copying us. We got hit with COVID. Bueno, Trump obviamente dice que la economía con él iba mejor que nunca, que era la mejor de la historia, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo es Trump, siempre va a utilizar ese tipo de mensajes, pero también debemos tener en cuenta que los dos aumentaron muchísimo, y han aumentado mucho la deuda, pero el problema fundamental es que el aumento de la deuda en Estados Unidos vino por el COVID con la época de Trump, y el aumento de la deuda en expansión ha sido mucho mayor con Biden. Pero es importante lo que está diciendo Trump ahora mismo, tiene cierta realidad, que es que los años en los que estuvo en el gobierno, los salarios reales, a pesar, incluido el año del COVID, los salarios reales crecieron más del triple que con Biden en periodo de expansión. And when we did, we spent the money necessary so we wouldn't end up in a Great Depression, the likes of which we had in 1929. Ahí lo de los estímulos, aquí no les cambia a ninguno de los dos. By the time we finished, so we did a great job. We got a lot of credit for the economy, a lot of credit for the military, and no wars, and so many other things. Everything was rocking good. But the thing we never got the credit for, and we should have, is getting us out of that COVID mess. He created mandates that was a disaster for our country. But other than that, we had given them back a country where the stock market actually was higher than pre-COVID, and no. Esto está hablando de la bolsa, que la bolsa subió más y llegó a niveles superiores a los del nivel pre-COVID, sí, pero claro, todo eso es la impresión masiva de dinero. No es en cualquier caso irrelevante decir que lo que la administración Trump sí consiguió fue una recuperación admirable después del COVID por un factor importantísimo,
todos recordaréis que se decía que la Unión Europea se iba a recuperar mucho mejor que Estados Unidos de la pandemia porque las políticas públicas habían sido mucho más grandes y mucho más fuertes, etcétera, etcétera. Bien, la realidad es que la economía norteamericana se recuperó muchísimo más rápido, con muchísima mayor fortaleza y con muchísimo mayor fortaleza y dinamismo que la europea y con muchísimo menos nivel de impulso fiscal. Esto es la clave. Por lo tanto, es verdad que, en cierta manera, ese impulso de la segunda parte de 2020 y principios de 2021 es el que pilla Joe Biden, ¿no? Atención. Nobody thought that was even possible. The only jobs he created are for illegal immigrants and bounce back jobs, a bounce back from the COVID. Lo que dice es que los puestos de trabajo que ha creado Joe Biden son puestos de trabajo de rebote después del COVID. Y no le falta razón por por un elemento esencial. La tasa de participación de la fuerza laboral, la tasa de empleo sobre población, la tasa de desempleo, etcétera, no han mejorado con respecto a los niveles en los que llegó Joe Biden. Es decir, Joe Biden pilla todo el tren y todo lo que es el viento de cola, pero no ha conseguido que esas ratios lleguen a niveles previos al COVID-19 y mucho menos a niveles de 2020, cuando ya se recuperó todo. Es decir, hemos tenido un proceso de mejora en Estados Unidos, que es la razón por la que ha generado este descontento, es precisamente porque los ciudadanos se han empobrecido, ¿no? He has not done a good job. He's done a poor job, and inflation's killing our country. It is absolutely killing us. Thank you. President Biden? Well, look, the greatest economy in the world, he's the only one who thinks that, I think. I don't know anybody else who thinks he's the greatest economy in the world. Dice que es la mejor economía del mundo. Hombre, la mejor economía del mundo, por supuesto, es una gran economía, pero no la mejor economía del mundo, ¿verdad? You know, the fact of the matter is that we found ourselves in a situation where his economy, he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion. He raised a deficit larger than any president has in any one term. He's the only president other than Herbert Hoover who's lost more jobs than he had when he began. Aquí lo que está utilizando, claro, es el efecto COVID, ¿no? Lo que está diciendo es que aumentó el déficit más que ninguno, efectivamente, es un hecho absolutamente incontrovertido, y que además, claro, si tomas la reducción de empleo del momento del COVID, pues efectivamente la creación de empleo en ese periodo ha sido la más baja después del presidente Hoover. Vale, estamos totalmente de acuerdo, esos datos hay que tenerlos. Lo que pasa es que lo que no vale es apuntarte los puestos de trabajo creados por el rebote después del COVID, si esto lo estamos viviendo en España, y decir que la economía norteamericana es la que más crece del mundo, es una mentira, igual que las que hace constantemente nuestro querido amigo Pedro Sánchez. Bueno, esto es lo que vemos de lo que dijeron en el debate sobre economía. Claro, el gran problema con el que nos hemos encontrado es el siguiente. Veréis, esto es lo que ha puesto Trump de lo que es de lo que ha sido los desastres de Joe Biden debate. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me. Estas palabras completamente deshilachadas, completamente ridículas, en las que no sabe lo que está diciendo, etcétera, ¿no? Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare, If we finally beat Medicare, si por fin nos cargamos el equivalente, algo parecido a la seguridad social, el Medicare, ¿no? Si por fin nos cargamos Medicare, no sabe. La verdad es que es una vergüenza lo que está pasando en Estados Unidos, que estén utilizando a este pobre hombre que está muy mal para debatir. Y lo hemos visto en la parte económica, pero claro, fijaos. Providing housing for Black Americans. The impact on the choice
the idea that they're going to, I'm proposing that everybody, the millionaires pay 1%. Esta es otra mentira que dijo económica, que los millonarios pagan el 1% de impuestos. Es una mentira de tal calibre que solamente se le ocurre a lo mejor al gobierno de España. 1%. So no one I would not raise the cost of Social Security for anybody. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And wants to get away. Y ya, bueno, uno de los momentos más ridículos del debate fue cuando se pusieron a debatir sobre su capacidad de jugar al golf. Esto ya, vamos, da vergüenza ajena. Get rid of the ability of Medicare for us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. No one was hurt. No. Primero ha dicho mil millonarios, ¿no? Y luego 1,000 billonarios. Tiene un problema gravísimo con las cifras. Tiene un problema gravísimo con las cifras. One Israeli was accidentally killed and it stopped. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. Bueno, esto obviamente, claro, lo ha puesto Trump para demostrar qué es lo que ha sido pues, el debate en cuanto al desastre. Claro, vosotros podréis decir, bueno, es que Daniel aquí lo ve a su manera. Bueno, pues aquí está político, que es poco, desde luego, republicano, explicando claramente la debacle absoluta del debate. Los demócratas no tienen manera de justificar esto. La peor posición vista. O sea, los demócratas se están volviendo locos con la forma en la que lo hizo Biden. Está completamente acabado, en pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, me vais a permitir explicaros que aquí hay mis queridos amigos, aquí hay un candidato de Manchuria. Aquí hay una estrategia. La estrategia es la siguiente, ¿cuál? La que habéis visto, desastre absoluto, Biden es una calamidad, Biden se confunde con las cifras, Biden está errático, Biden tiene problemas, al hablar y al comentar y al hacer una frase hilvanada, etcétera. Vale, mis queridos amigos, el objetivo es presentar un candidato a mediados de agosto que lo que genere es la necesidad por parte del votante de aceptar cualquier alternativa que venga del Partido Demócrata y que sea un antídoto contra Trump. ¿Y cuál es el más probable candidato en este sentido? Pues aquí lo tenéis, el gobernador de California, el señor Gavin Newsom. Bien, pues Gavin Newsom puede ser el candidato que el Partido Demócrata intente poner para evitar un colapso absoluto de Joe Biden, que sí, en el primer debate lo ha hecho tan absolutamente fatal como lo ha hecho ahora, pues obviamente no puede, desde luego, remontar y van a perder seguramente las elecciones. Bien. ¿Y cuál es el problema de este candidato? Bueno, pues el problema de este candidato es que como gobernador de California ha sido el principal impulsor del wokismo, el principal impulsor de todas las políticas más ideologizadas en cuanto a género, en cuanto a lo que es la división por ideologías de la gente, etcétera, etcétera. Además, ha sido el que ha conseguido que California, una tierra rica y absolutamente maravillosa, se haya ido convirtiendo en un erial al que todo el mundo intenta escapar. Están perdiendo población, la gente se va, etcétera, etcétera. Bien. California, que es una maravilla, por supuesto, pero desde luego estamos hablando dentro de lo que es el espectro de Estados Unidos. Claro, un candidato como Gavin Newsom, que sería el candidato oficial del wokismo, no sería aceptado de primeras, pero
si se plantea la evidencia de que Biden no tiene capacidad para presentarse y desde luego ninguna capacidad de debatir con Trump, y a la vez se introduce el miedo a que viene Trump, que malo es, que va a bajar los impuestos, que va a fortalecer a las empresas, que va a pensar más en los norteamericanos, etcétera, etcétera. Ya sabéis, bueno, lo de siempre. Los medios de comunicación claramente quieren un candidato demócrata que se pueda vender como esa alternativa, algo como lo que ocurrió con Macron en Francia. Pero no es fácil, no es fácil. El debate está abierto, ¿no? El debate está abierto y es muy complicado. Porque, uno, si Biden se presenta a las elecciones, desde luego, con una forma de hacer el debate, tal y como lo ha hecho, y con una incapacidad de decir las cifras adecuadas, con una incapacidad de expresarse como la que ha tenido, claramente va a caer. Además, el gran error del Partido Demócrata ha sido precisamente eso, un partido que siempre había sido relativamente moderado, defensor del libre mercado y defensor de lo que es, bueno, pues que es una economía tan maravillosa como la de Estados Unidos, se ha convertido en un partido que es el primero que está defendiendo toda esta locura del wokismo y toda esta locura de comprar la maquinaria averiada del socialismo. El señor Biden en el debate ha sido absolutamente desastroso. En un debate, Gavin Newsom probablemente lo haría mucho mejor con respecto a Trump. Pero el gran talón de Aquiles de Gavin Newsom es el wokismo y toda esta ideología de género que a tanta gente en Estados Unidos está llevando a esa polarización y a ese enfado con unas políticas que lo que están haciendo es destruir los pilares de una sociedad libre, de individuos libres como es la de Estados Unidos. Por lo tanto, nos encontramos ante unas elecciones en las que va a haber todo tipo de sorpresas. No caigáis en el error de pensar que esto genera inmediatamente que todo el mundo vaya a votar a Trump. Trump tiene un montón de dificultades. Hay un montón de votantes en Estados Unidos que no quieren una administración que sea tan agresiva. Lo curioso es que la administración de Biden, y lo decía en el propio debate, el propio Biden, la administración de Biden, todas esas cosas que en las formas Trump, pues a lo mejor se sobrepasaba, resulta que lo han hecho en el fondo. Es decir, todos los aranceles, toda la misma política exterior, la misma política en cuanto a aranceles. Se presentaba como el adalid de luchar contra la inmigración ilegal y de poner límites a la inmigración ilegal y poner más seguridad en las fronteras, el propio Biden en el debate. Es decir, claro, el problema es que el Partido Demócrata no puede ganar las elecciones si mantiene esa visión ideologizada de la economía en la que cuenta mentiras como que los ricos no pagan impuestos. Pero claro, si venden el hecho de que es que los ricos no pagan impuestos y las grandes empresas no pagan impuestos y de repente te aparece como candidato Gavin Newsom, que ha sido el candidato de los multibillonarios y de las grandes corporaciones en California, pues resulta, mis queridos amigos, que empieza a chirriar. Es decir, es que el gran error del Partido Demócrata ha sido comprar la maquinaria averiada, disculpadme, del socialismo. El gran error del Partido Demócrata ha sido vender el wokismo que está dejando a América completamente devastada, que la gente está harta de encender la televisión y ver constantemente cómo se les está metiendo en la cabeza, como si fuesen pavos a los que hay que engordar, las ideas más ridículas y más negativas, por otro lado, ¿no? Entonces, hay muchos factores más que el de la economía, pero en economía es importante recordar varias cosas. Ninguno de los dos está dando recetas claras para reducir el déficit y la deuda. Ninguno de los dos. Biden te dice que va a subir los impuestos a los ricos, pero Biden ya ha subido los impuestos y no solamente no ha reducido el déficit, sino que lo ha aumentado. Y además lo ha aumentado en periodo de crecimiento, no como compara él en el periodo del COVID.
Trump va a bajar los impuestos, pero claro, es muy improbable que vaya a reducir los gastos. De hecho, Trump aumentó los gastos cuando estaba en el gobierno. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia clave es el potencial de crecimiento de la economía norteamericana. Vía mayores impuestos y mayor gasto público, la economía norteamericana se va a un crecimiento pobre con salarios reales que no crecen, como está ocurriendo ahora, o que no crecen prácticamente, y además con un nivel de empleo que efectivamente parece muy robusto, pero luego los ciudadanos están muy descontentos, porque, entre otras cosas, en Estados Unidos llevan más de un año sin crear un puesto de trabajo a tiempo completo, casi, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de que el único factor que puede realmente fortalecer la economía norteamericana y que puede llevar a que se ganen estas elecciones va a ser el económico, pero va a venir por el lado del crecimiento. Y por ese lado, desafortunadamente, ni el candidato Biden, ni si se presentase el candidato Newsom, tienen un buen historial, porque teniendo a su favor toda la recuperación, todo el apoyo de la Reserva Federal y todo el impulso fiscal de un déficit absolutamente descontrolado, la realidad es que lo que han hecho ha sido generar un menor crecimiento a lo que se debería haber generado y que se ha empeorado la situación para muchos norteamericanos. Claro, Biden mostraba que es que ha habido 15 premios Nobel que han dicho que él lo haría muy bien y que Trump sería muy malo, pero eso siempre ocurre en las elecciones. Aparecen 15 o 16 economistas de izquierdas y te dicen que si gana la derecha lo va a hacer muy mal y si gana la izquierda va a ser toda una maravilla. Pero la realidad es que los ciudadanos están descontentos y los ciudadanos están descontentos porque la situación de Estados Unidos no es buena para el potencial de Estados Unidos. Es buena comparada con España y es buena comparada con Europa, pero no comparada con el potencial de Estados Unidos. Por lo tanto, el plan es sacar un candidato de Manchuria y fortalecer el apoyo de las tropas. El plan, en cualquier caso, es que el miedo a Trump funcione como funcionó en las anteriores elecciones, pero yo creo que no es tan fácil esta vez. No lo sabemos, que no nos engañen.